para resolver esta operación, lo primero que hacemos es calcular la raíz. Para calcular la raíz, lo que vamos a hacer es la descomposición de 25. 25 no tiene mitad, por lo tanto lo que sacamos directamente es quinta. Bueno, no tiene tercera tampoco. Entonces la quinta de 25 sería 5 y la quinta de 5 sería 1. Quiere decir que 25 es igual a 5 a la 2. Luego, en el caso del 9 le vamos a calcular tercera. 9 entre 3 sería 3. A 3 le sacamos tercera, entonces quiere decir que 9 es igual a 3 a la 2. Ahí tendríamos el resultado de la descomposición en forma de potencia, o bien lo llamamos como transformación. Hay otra expresión que también la podemos hacer muy rápido, que sería la transformar en forma fraccionaria. Por ejemplo, el 0,6 es un número que se puede escribir como 3/5. Entonces vamos a expresar la raíz que está dentro como 5 a la 2 sobre 3 a la 2 y vamos transformando ese 3/5, que sería la expresión equivalente a 0,6. Eso lo elevamos a la 2 y ahora le sumamos 3, no, un tercio que diga. Continuamos y la raíz cuadrada de 5 a la 2 sobre 3 a la 2 es 5 tercios multiplicado por 3/5. Todo esto elevado al cuadrado más un tercio. Posterior a eso vamos a hacer la multiplicación. Esa multiplicación sería 5 multiplicado por 3 sobre 3 multiplicado por 5. Todo esto elevado a la 2 más un tercio. Seguidamente tendríamos que esto es 15 sobre 15 elevado a la 2 más un tercio. Y resulta que 15 sobre 15 no es otro número que 1. Y elevado a la 2 ya sabemos que eso va a dar 1. Seguidamente tendríamos que esto es 1 más un tercio. Vamos a continuar este procedimiento en esta parte de acá. Luego tenemos que 1 más un tercio es del mínimo común múltiplo de 1 y 3. Lo que sacamos es tercera. Vamos a hacer la suma de esas dos fracciones homogéneas, heterogéneas. Entonces el nuevo denominador es 3. Y aquí hay un denominador 1, ¿verdad? 3 entre 1. 3 por 1 serían 3. 3 entre 3. 1 por 1 sería 1. Más 1. Y ahí tendríamos que eso es 4 sobre 3. 4 sobre 3 sería el resultado final. Este es un ejercicio en que se solicita calcular el resultado final. Hay involucrado paréntesis, multiplicaciones, sumas, potencia no, en este caso hay raíces. Entonces, por la prioridad de operaciones, primero hacemos lo que está dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis tenemos una raíz y una multiplicación. Entonces, lo primero que hacemos es hacer la descomposición de 64. Ya algunos saben cuál es la descomposición de 64. Sabemos que eso es la mitad de 64 sería 32, la mitad de 32 sería 16, la mitad de 16, 8, la mitad de 8, 4, la mitad de 4, 2, y la mitad de 2, 1. Eso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que vamos a agrupar que 64 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 6. Ya, perfecto. Entonces que eso es agrupado de 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2 a la 2. Luego con el 81 hacemos algo parecido. Tomamos el 81
y hacemos la descomposición. Sacamos tercera, que es 27, tercera, que es 9, tercera, que es 3. No quiere calcularse, tercera, que es 3, tercera, que es 1, y quiere decir que 81 es igual a 3 por 3 por 3 por 3, que es igual a 3 a la 2 por 3 a la 2. Luego tendríamos que esto es la raíz cuadrada de 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2 a la 2 sobre 3 a la 2 por 3 a la 2 por 3 sobre 5 multiplicado por 2 tercios más raíz cuadrada de 1/4. Ese todavía no lo hacemos. Continuamos calculando esa raíz y lo que hacemos es extraer todos las bases de aquellas potencias cuyo exponente sea igual al índice, que es 2. Entonces aquí saldría un 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. Y en el denominador sale un 3 multiplicado por 3 por 3 sobre 5 por 2 tercios más 1/4. Continuamos y en el numerador esa expresión quedaría como 8 sobre 9 multiplicado por 3 sobre 5 multiplicado por 2 sobre 3 más raíz cuadrada de 1/4. Continuamos y eso quedaría 24 multiplicado el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, 3 por 8, 24, 5 por 9, 45, multiplicado por 2 tercios, más, y ya voy a poder calcular esa raíz. Esa raíz la puedo calcular utilizando la descomposición de 4, que sería mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Quiere decir que 4 en realidad es 2 por 2, que sería 2 a la 2. Entonces, eso va a ser igual a 2 a la 2. Hay una particularidad que tiene el 1, y es que el 1 lo podemos escribir de muchas formas. El 1 es bastante flexible en el sentido de que si necesito extraer la raíz de 1, sin importar cuál sea el índice, simplemente puedo decir que 1 en realidad es 1 a la 2. Entonces esa expresión voy a colocarla en el numerador. Ahí ya calculamos parte de la raíz. Seguidamente tendríamos 24 sobre 45 multiplicado por 2 por 3, 2 sobre 3, más, y extraemos la raíz, que sería 1/2. Vea que en este punto calculamos primero calculamos lo que estaba dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis había una raíz en este segundo paso. Luego hacemos esta multiplicación, nos da esto. Luego calculamos la raíz en esta otra línea. Y ahora vamos a operar haciendo la multiplicación. Hacemos la multiplicación, que sería 24 por 2, que sería 48, sobre 45 por 3, que sería 100, ¿qué? 45 por 3, que sería 135. 135 sumado a 1/2. Resulta que esa expresión que está ahí todavía falta, ¿verdad? Resulta que el término 48 sobre 135, esa fracción, es aún simplificable. Podemos hacerla de muchas formas, pero podríamos utilizar la calculadora para simplificar esa expresión. Resulta que 48 sobre 135 en realidad es 16 sobre 45. 16 sobre 45.
Entonces, quiere decir que tendríamos la expresión 48 sobre 135 más un medio, se puede simplificar y escribir como 16 sobre 45 más un medio. Para hacer esta suma tenemos que calcular la parte homogénea, ¿verdad? A la hora de homogenizar, sabemos que de 45 y 2 sacamos mitad, que sería 1, no me va a dar espacio ahí, pero en realidad es muy sencillo. De 45 y 9, el mínimo común múltiplo lo vamos a anotar acá, se los dejo para calcular. El mínimo común múltiplo de 45 y 2 van a darse cuenta que es 90. Esa es una operación que les queda pendiente de hacer. Entonces, como el mínimo común múltiplo de 45,2 es 90, entonces el nuevo denominador sería 90. Lo que hago aquí es 90 dividido entre 45 me da 2, multiplicado por 16, eso me da 32. 90 dividido entre 2 me da 45, más multiplicado por 1 daría 45. Ese proceso que acaba de describir es el proceso de suma de fracciones heterogéneas utilizando la homogenización, que es un proceso que ya vimos anteriormente. Ahora sumamos los dos numeradores y eso me quedaría 77 sobre 90. Ese sería el resultado de la expresión que tenemos ahí. Entonces, la operación combinada que teníamos que calcular tiene como resultado 77 sobre 90. Algo muy importante. Esto lo podemos verificar en la calculadora. Todo eso se puede digitar en la calculadora. Lógicamente, si estamos en un proceso de cálculo donde se les está solicitando el procedimiento, si me anotan solo la respuesta, no van a tener todos los puntos que se están valorando, porque no es solamente dar una respuesta, ¿verdad? Sino saber los pasos, el cómo se desarrolla cada uno de ellos. Entonces podemos verificar perfectamente cómo se resuelve eso utilizando solo la calculadora, no con la intención de que la hagan sin saber qué procedimiento se aplica, sino para verificar cuál es el resultado, si el resultado final es correcto. Y efectivamente nos dio 77 sobre 90. Veamos. Ahora, cuando vamos trabajando esta operación, lo primero que vamos a hacer es calcular las raíces. Calcular raíz cúbica de un octavo. La raíz cúbica de un octavo se inicia haciendo la descomposición del 8, que sería calcular la mitad del 8, que es 4, calcular la mitad de 4, que es 2, la mitad de 2, que es 1. Quiere decir que 8 lo puedo escribir como 2 por 2 por 2, que sería igual a 2 a la 3. Entonces, esta raíz que está ahí, voy a hacerla por aquí aparte para que quede un poco más claro. 2 a la 3 con raíz. Ajá. Ahora, resulta que el 1 podríamos describirlo como un número bastante camaleónico porque lo podemos escribir de manera muy sencilla, de muchas formas. Recordemos que para que puedan extraerse esas bases, dicha de alguna manera, ¿verdad? Necesitamos que el exponente sea 3. Resulta que el 1 lo puedo escribir como 1 a la 3. Entonces, esto quiere decir que este 1 que está ahí lo puedo escribir como 1 a la 3. Entonces, es tan sencillo como decir que la raíz cúbica de un octavo es igual a la raíz cúbica de 1 a la 3 sobre 2 a la 3. Y vamos a poder extraer el 1 medio. Entonces, podemos decir, ok, y aquí voy a anotar todo ese procedimiento, 1 a la 3 sobre 2 a la 3 más,
Y podemos hacer las raíces, como tienen igual prioridad, al mismo tiempo. Puedo calcular la raíz cuadrada de 9 cuartos. Para calcular la raíz cuadrada de 9 cuartos, lo que hago es calcular la tercera de 9, que es 3, tercera de 3, que es 1, y quiere decir que 9 se puede escribir como 3 por 3, y eso es igual a 3 a la 2. De igual forma, tomamos el 4, lo descomponemos y decimos que el 4 tiene mitad que es 2, mitad que es 1, y vamos a escribir el 4 como 2 a la 2. Ahora bien, esto quiere decir que la raíz cuadrada, que tiene índice 2, de 9 cuartos, en realidad es la raíz cuadrada de 3 a la 2 sobre 2 a la 2. Y simplificando esa raíz sería 3 medios. Quiere decir que esa expresión la voy a escribir como 3 a la 2 sobre 2 a la 2 por 1/3. Ahora sí, recordemos que en el siguiente paso, ¿verdad? Que ya lo habíamos hecho, pero lo estábamos haciendo solo para saber más paso a paso, van a salir las raíces, que sería 3 medios multiplicado por 1/3. Entonces, ahora, considerando la prioridad, ya que hicimos las raíces, calculamos las raíces, vamos a hacer la multiplicación. Entonces, vamos a dejar este 1 medio sin operar, porque está unido por una suma, y vamos a hacer la multiplicación, que sería el numerador por el numerador y el denominador por el denominador, que sería 3 por 1 y 2 por 3. Ok, bajamos y eso daría 1 medio más 3 sobre 6. Pero resulta que 3 sobre 6 es un numerito que se puede simplificar. Simplificar. 3 sobre 6 en realidad es 1 medio. Entonces ese 1 medio más 3 sextos lo voy a escribir como 1 medio más 1 medio. Y resulta que 1 medio más 1 medio no es otra expresión que, como son homogéneas, o sea que el denominador es el mismo, voy a mantener el 2 del denominador y voy a sumar los numeradores, 1 más 1, y eso me estaría dando 2 sobre 2, que simplificado me daría 1. Quiere decir que toda esa expresión que tenía ahí arriba en realidad me da como resultado 1.